Tenemos un invitado que ya nos está esperando, a quien quiero agradecerle su presencia. Ahora se los vamos a presentar porque vamos a hablar un poco de la justicia en Bolivia y con lo que ha pasado estos últimos días. Horrible. Y para eso, música de la ley y el orden. Ay, amigos, porque Horrible, bueno, vieron que el horrible. fin de semana escaparon 2 reos extranjeros del penal de San Pedro en La Paz. O sea, para los que conocen y para los que no conocen, el penal de San Pedro queda en pleno centro de la ciudad de La Paz, ¿no, Natalia? Queda ahí en el centro, o sea, hay mucho tránsito de gente, no es que quede así No como es así nomás. aislado. Es en plena ciudad. Miren el video. Puedes ver de la plaza. O sea, ahí. hicieron una cuerda improvisada y ahí escaparon. Uno de ellos es peruano de 23 años y el otro es brasilero de 35 años. Ambos estaban acusados de tráfico de estupefacientes y los ahí dos arriba escaparon. se han tirado. ¿Cuántos metros tendrá ese muro? Esos son como unos 6 metros de altura. ¿Será? Sí. ¿Un poco más? Quizás unos 8. Bueno, hay kiosquitos ahí afuera. Sí, hay todo. Bueno, entonces uno de los señores del kiosquito dijo, o sea, yo llegué y de día, pues esto fue la madrugada, yo llegué de día y seguí ahí la soga, yo di el aviso más o menos y recién 10 de la mañana vinieron a sacarla y ¡ah! ¡Se escaparon! Claro, Así. es que las cárceles en realidad, dentro de las cárceles no existe el Estado, básicamente. Sí. Es una anarquía total donde es la ley del más fuerte, ¿no? Es como una selva realmente la cárcel. Quiero leer este mensaje de Transmitiendo con la Chascañahui que dice: Natalia, no dijiste nada sobre lo que dijo Samuel de la teoría de shock de Friedman, que quiere implementar en Bolivia. Como politóloga sabes que eso es volver a las épocas de dictadura como Videla en Argentina. Voy a hacer un videíto sobre eso. De hecho, saliendo de Pop voy a escribir, voy a grabar, así que estén atentos a mis redes. Bien, y ese es uno de los casos de los que quería hablar de la justicia. Otro que a mí me causó muchísimo pesar y creo que a toda la población boliviana, porque fue uno de los temas más leídos en nuestra web y de los más vistos en los noticieros, fue de verdad que me dio, perdón, el caso de Richard Mamani, que pasó 9 años en la cárcel siendo inocente. Lo acusaron de violación y solo bastó un testimonio para que lo metan preso. Les hago cortita la historia. Lo acusa una familiar de él, que era una menor de edad, y dice que él había abusado de ella. Él entra directamente a la cárcel y en realidad cuando esta niña cumple la mayoría de edad, cuenta la verdad, que quien había abusado de ella era el esposo de su hermana, pero que como ella vivía con su hermana la presionó para que su esposo salga limpio y por eso habían acusado a Richard Mamani. Qué horror, de verdad. Ella da su testimonio en el 2023 y dice, es mentira, este señor es inocente, pero yo no entiendo por qué recién salió el viernes del 2025, ahora, a mediados de año, el 2025. ¿Cuándo dio su testimonio? A comienzos de 2023, cuando ella cumplió la Hace 2 mayoría de años. edad, dijo, me inventé todo, presionada por mi hermana, me daba mucho miedo, quien abusó de mí fue el esposo de mi hermana, no Richard Mamani, y él estuvo preso 9 años, recién lo liberaron ahora, el día viernes, y es muy doloroso porque él decía, ¿quién me devuelve mi juventud? Claro. Además, no lo vamos a decir acá, pero cuando ya decimos preso por violación, ya sabemos que los presos por violación son muy maltratados en la cárcel. Claro, o sea, en realidad la violación sí hubo. Exacto. Sí la violaron. Sí, pero no fue esta persona. Y no fue esta persona y no tuvo... La víctima no tuvo justicia. No tuvo un debido Y proceso. tampoco el supuesto victimario tuvo justicia. Recién lo prendieron, ahora sí ya prendieron al verdadero, pero recién ahora el viernes dejaron libre a Richard Mamani. Tuvo 9 años, desde los 19 hasta casi cumplir 29 años, hasta los 28 años ahora está saliendo libre. ¿Quién le devuelve su juventud a esta persona? Muy y además doloroso. todo lo que habrá pasado en la cárcel. O sea, es realmente... En Bolivia terrible. no hay juicios de indemnización, ¿no? Cuando el Estado Ay, qué cuando el Estado te no, caga. No existe el Estado aquí. Y el otro caso del que quería que nos comentaras un poco, Natalia, es el de Nadia Apaza. Sí, bueno, Nadia Pasa se suicidó justamente porque la violaron y no obtuvo justicia. O sea, no hay justicia por ningún lado. ¿Qué está pasando con el sistema judicial en Bolivia? Quiero hablar de esto y quiero agradecerle a nuestro invitado por habernos esperado. Lo invito a pasar, por favor. Cristian Sánchez, él es abogado penalista y es un gusto tenerlo acá. Cristian, gracias. Hola, Cristian. por ¿cómo acompañarnos. estás? Tome Un asiento, por gusto. favor. Gracias por venir. Me voy, ¿no? Al otro lado. ¿Cómo estás? Espérame un segundo. Me voy a ir para este lado para que podamos conversar y desde ya preguntarle. Estos 3 casos es únicamente lo que ha pasado últimamente, Cristian, pero viene pasando muy recurrentemente en el tema de la justicia en Bolivia. ¿Cómo está? Queremos entender cómo es que está estructurado el sistema judicial boliviano. Bien, es una pregunta muy compleja que tiene distintas respuestas, distintas variables, pero en lo que coincidimos absolutamente es que el sistema no funciona, el sistema de justicia criminal no funciona.
Hay una sensación generalizada de impunidad vinculada a la incapacidad del sistema de responder tanto a víctimas como a los imputados también que tienen derechos. Y suceden frecuentemente estas cosas que tú te sorprendes, ¿no? Pero que los litigantes los vemos con mucha frecuencia. Hay un estudio de alguna universidad evangélica que establece que probadamente en Bolivia se han detectado hasta 20% de casos de inocentes que han sido sentenciados o han estado detenidos preventivamente durante un tiempo, ¿no? Entonces ese porcentaje es muy alto. Y lo que de manera lírica, nominal, establece la ley, la jurisprudencia, finalmente la norma, la Constitución, tiene mucha distancia respecto a la realidad, a la práctica misma, ¿no? Porque está mediada, hay que decirlo nomás, por la incapacidad de las autoridades, por la corrupción, por las carencias también que tiene el Estado. Hablo de laboratorios, hablo de psicólogas, etcétera, ¿no? Entonces toda esta situación hace que finalmente, como tú bien decías, tengamos a las víctimas sin un acceso directo e inmediato a la justicia, y también a los supuestos victimarios, a los denunciados y finalmente a los inocentes también en una situación muy, muy vulnerable, ¿no? ¿Cuántas instancias y jurisdicciones existen? Bueno, para delitos sexuales, delitos contra la vida, contra la libertad sexual, existe solamente la justicia ordinaria, ¿no? Interviene la policía, la fiscalía, los juzgados de instrucción, los juzgados de sentencia, los tribunales de sentencia, las instancias de apelación y finalmente la Corte Suprema, ¿no? Es toda una línea concatenada de instancias que actúan para dar justicia a las personas. Tenemos una declaración ahí, ¿no?, de Richard Mamani. Pero de todas formas, ¿cuál es el proceso que atraviesa ahí una denuncia hasta convertirse desde una sentencia ejecutoriada o a ser rechazada? Bien, en la realidad ocurre que en delitos sexuales debe prevalecer en primera instancia la presunción de veracidad. No es un término institucionalizado a nivel convencional y constitucional que establece que se debe creer a la víctima que denuncia una situación de violencia sexual para investigar de manera diligente, completa, integral, concluyente. No sirve la presunción de veracidad para detener automáticamente a las personas, ¿no? Por eso hay un ejercicio de equilibrio de derechos también que deben hacer las autoridades. Entonces sucede frecuentemente también que se manda a la cárcel a las personas ante la sola sindicación. Que está mal eso. Está mal porque no hay un ejercicio, digamos, debido de las evidencias, de los datos, de la información para asegurar al imputado y eventualmente no mandarlo a la cárcel, porque la fuerza, el calado, la densidad de la sindicación que te hacen también es muy débil, ¿no? Si eventualmente hay una pluralidad de datos, de información, de pruebas, obviamente la persona va a ir a la cárcel porque existe una certeza inmediata de que eventualmente va a ser condenado por ese delito de violencia sexual. Pero sucede frecuentemente estas situaciones, ¿no? Que la sola sindicación hace que las personas padezcan, sufran en la cárcel, porque no solamente se les restringe el derecho a la libertad, también se les restringe la dignidad, el derecho a la salud, la comunicación, a trabajar. Finalmente la cárcel es un lugar donde se multiplican las vulneraciones, ¿no? Los vejámenes. Esa es la realidad de nuestro país, claro. ¿no? Y no solamente en nuestro país, yo creo que en toda Latinoamérica esa es como una situación regional, ¿no? Hay que ser un poquito honestos en esto. Obviamente toda Latinoamérica tiene un problema penitenciario muy denso, muy grave, sí. Pero en Bolivia se agudiza. En Bolivia es peor. Sí, perdón. Nunca podemos ser ni siquiera del promedio, tenemos que estar más abajo. No, se agudiza bastante, y nosotros que con Natalia, que vivimos al día a día esta realidad, no perdemos más bien, ¿no?, la capacidad de asombrarnos por nuestra realidad, pero hay que luchar, ¿no? Sí. Hay que Ahora, luchar por la persona. Hay una, acá en el chat estoy leyendo, hay una polémica muy intensa precisamente sobre la ley 348, en el sentido de que sus detractores dicen que la ley 348 es así, te mete a la cárcel pero de golpe, y entras solo por ser hombre y que una mujer te denuncie y ya estás en la cárcel. Y en el otro extremo hay mujeres que dan testimonio de vida y dicen, no es cierto, yo puedo declarar y denunciar a un violento o un violador, y la justicia no mueve un dedo. ¿Cuál es entonces? Que son situaciones muy extremas que no están en la realidad. Sucede que en cualquier denuncia de violencia sexual
debe haber una atención privilegiada del Estado, la Fiscalía, la Policía, etc. Bueno, eso porque es un delito de lesa humanidad. Sí, es un delito de lesa humanidad, ¿no? Porque rompe con la integridad de las personas. Con la libertad sexual, la libertad de decidir sexualmente, la indemnidad sexual en el caso de las niñas o los menorcitos, ¿no? Los niños y las niñas sí. son los más. Pero sucede que en cada caso concreto es deber de la Fiscalía fundamentalmente analizar la procedibilidad, los datos, la información, la congruencia, la fuerza de la sindicación. Y es muy importante ese momento porque a partir de eso se va a decidir cuál va a ser el destino, la dirección de la investigación y eventualmente qué medidas se van a tomar para cuidar también a la víctima, pero del mismo modo no multiplicar las vulneraciones al denunciado, porque ocurre. Entonces, esa labor tan crítica, tan delicada que la deben hacer los fiscales, a veces está un poco descuidada, ¿no? Está muy descuidada, de hecho, ¿no? Ahora, desde tu experiencia como penalista, ¿en qué parte exactamente del proceso judicial que tarda años, en qué parte usualmente ocurren los mayores hechos de corrupción? En la etapa... ¿De pruebas? Se llama etapa preliminar y etapa preparatoria. Ya. Sucede que hay malos funcionarios, en el Estado hay muchos malos funcionarios que eventualmente sacan dineros a la víctima. ¿Para qué? Para que aporte. Estamos hablando de jueces, fiscales. Claro, policías eventualmente. Policías. ¿No? A veces se les saca dinero, se les extracciona dinero a las víctimas. Una situación totalmente incongruente porque la víctima por el solo hecho de denunciar ya se anima, ¿no? Es tener una fuerza de voluntad que a veces es trabajada en el tiempo, ¿no? Muchas personas denuncian después de años. Y del mismo modo sucede con los denunciados acusados, indistintamente sean responsables o culpables, ¿no? Es así de tan temerario, no tan violento el sistema. El sistema de justicia penal, decía algún profesor peruano, es como un gran monstruo mitológico griego que eventualmente con el solo rozarte ya te hace daño, y es así, solamente con la denuncia el sistema ya eventualmente te genera un daño crítico, no solamente a la persona, sino también a todo su entorno, ¿no? Entrar a la cárcel, más allá de que, como el caso del muchacho, haya sido demostrada su inocencia, ya está con una etiqueta. Es muy difícil que ese muchacho muerte civil, vuelva a tener un trabajo normal, vuelva a tener la misma calidad de vida que tenía, etcétera. Claro, ¿no? Y todo por proteger al violador, al real violador, ¿no? Claro, pero ¿cuál es el problema en el caso concreto? Que detecto y que se multiplica en casos similares, que no ha habido una investigación diligente. Claro. Si eventualmente la muchacha en ese tiempo lo ha sindicado falsamente, ahora sabemos, de un hecho, pues la Fiscalía debía investigar o cotejar esa información, someterla a la muchacha a pericias para verificar su consistencia, la coherencia del relato, si hay datos que corroboran de manera periférica los hechos y no condenarlo solamente con la sindicación. Ahora, yo creo que ahí debería actuar la justicia también de oficio y hacerle un proceso a la hermana que obligó no solo a su hermana menor de edad a mentir sobre una persona que era inocente, sino a seguir conviviendo con su abusador, que eso ya es decir mucho, ¿no? Claro, porque es, ¿cómo se llama? Es un falso testimonio. Falso testimonio, pero también es cuando sabes del delito y no lo dices, ¿cómo se llama? Una omisión de denuncia, pero eso no aplica a la familia. Pero sí un falso testimonio. En el caso del muchacho, ha salido de la cárcel con un recurso muy extraordinario, se llama rendición de la sentencia de forma extraordinaria, que lo hace el Tribunal Supremo de Justicia. Y sí y solo sí, ese proceso se activa o ese recurso se activa y es procedente cuando hay una sentencia firme en otro tribunal, en otro juzgado y en otro caso que dé cuenta que los dichos, las afirmaciones eran falsas. Es decir, que la muchacha, la hermana en este caso, seguramente ya está con una sentencia firme por falso testimonio. Bien. Cristian, ¿qué tipo de medidas cautelares existen y por qué se ha vuelto tan fácil extorsionar a quienes enfrentan prisión preventiva? El sistema se ha degenerado para aprovechar la posibilidad de mandar detenidas preventivas a las personas a efecto de extorsionarlas precisamente por la libertad, como precio por la libertad. Así está diseñado el sistema, ¿no? En todo el país, lamentablemente. Entonces, sucede que en la manera lírica de plantearse las cosas, debería aplicarse la detención preventiva en última instancia, en última razón, de manera muy excepcional, de manera muy restringida.
Pero en Bolivia, y eso lo ha dicho pues la CIDH, se aplica la detención preventiva de manera privilegiada. O sea, por defecto te vas adentro. ¿Por qué? Porque el delito que te sindican es relativamente grave. Feminicidio, intento de feminicidio, violación a niño o infante, violación a una adulta mayor, lesiones gravísimas, etc. Entonces, por defecto te vas adentro, por si acaso. Estoy hablando en términos coloquial, ¿no? Por si acaso, para que no me moleste la familia, para que no me moleste la víctima y también para que no me molesten los medios de comunicación, porque sucede también que los medios hacen un poquito de escarnio, ¿no? Ahora, digo yo, es mucho más probable que se haga justicia cuando intervienen los medios de comunicación y el caso se hace conocido. Por eso la gente, de repente las víctimas que no encuentran justicia, buscan a los medios. Buscan a los medios como una medida alternativa porque el sistema no funciona. Así está visto desde el punto de vista de la política criminal. Si el sistema funcionara de manera eficiente y las autoridades de justicia penal eventualmente tuvieran credibilidad, funcionaran bien, generaran resultados, pues las personas no tendrían la necesidad de recurrir a los medios como forma de presión. En ese sentido, ¿tenemos el dato de qué tan moroso y burocrático es este sistema? Por supuesto, ¿no? Una investigación por violencia sexual debería durar hasta 6 meses y la condena, digamos, de la persona hasta 3 años, ¿no? Hasta la instancia de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hay casos que duran hasta 5 o 6 años, ¿no? En que la víctima eventualmente tiene que seguir yendo a tribunales, tiene que seguir atenta a las notificaciones, tiene que seguir presentando recursos. Es una peregrinación. Las notificaciones, ¿no? Las notificaciones, sí. es todo un negocio. Claro, es todo un drama. Sí, esa es la realidad nacional, ¿no? Esa es la realidad y otros datos sobre la realidad nacional en cuanto a violencia. De hecho, el delito más cometido en Bolivia es la violencia intrafamiliar. 50%. Ajá, sí. La violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres y bueno, el 2024 de todos los casos de feminicidio que fueron registrados, solo el 34,9% obtuvo una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces realmente los datos son alarmantes. Son bastante alarmantes. Pero hay un problema acá, mira, que están hablando bastante en este tiempo de temas políticos. Yo también de los candidatos extraño o no detecto una actitud seria a abordar el tema de la justicia de forma integral, ¿no? Sí, ninguno habla de una reforma estructural judicial. No, absolutamente sí, nadie. Y eso es penoso. De hecho, Rodríguez Belcé ha hablado muchas veces sobre la necesidad de cambiar la estructura desde el fondo, porque tiene que haber justicia para las víctimas y para los presuntos victimarios, por supuesto. El sistema debe funcionar. Claro. Debe funcionar. Ahora, vamos a ver la realidad fuera de las ciudades, la gente del campo, donde de hecho la cobertura judicial en Bolivia es apenas del 46% de nuestro territorio, que es otra locura también según los datos de la magistratura. Entonces, ¿cómo es para una persona que vive en el campo poder acceder a la justicia? ¿A qué barreras se enfrentan estas personas? Bien, para una persona que sufre violencia sexual, la principal barrera que suele presentarse es la decisión, porque hay que ser muy valientes, indistintamente de la extracción social, para denunciar, ¿no? Sí. Esa es una realidad. Y más aún para las personas que tienen esa extracción indígena, originaria, campesina, porque tienen también una cultura de no exponerse, ¿no? De no mostrarse, no denunciar y no acceder incluso al sistema institucionalizado de justicia, porque ellos tienen sus formas de organización, ¿no? Claro, porque es como que si no existiera institución, en realidad, ¿no? Es una anarquía. Es muy difícil. Y sucede frecuentemente también que para estas víctimas la misma comunidad, la misma estructura social hace que eventualmente cuando toma la decisión de denunciar o hacer conocer, pues se solapa, se oculta, se neutraliza o se la extrae a la víctima de la comunidad para que finalmente no cause, entre comillas, problemas, ¿no? Cristian, ¿en qué medida la justicia en Bolivia ha sido politizada? Y veamos un poco los casos que están ahorita en boga, el caso Consorcio, la judicialización de las elecciones. ¿Cómo lo ve? Existe un matrimonio, una colusión, una coexistencia nociva entre el sistema político y los administradores de justicia en general, los magistrados, no los que tienen poder de decisión. Y esta unión, digamos, espuria que tienen, que mira de lejos los intereses de la sociedad, finalmente tiene dos fines, ¿no? La reproducción del poder y la reproducción de las capacidades económicas de ambos.
Los políticos se benefician de los jueces, ¿por qué? Porque eventualmente generan decisiones que son proclives a sus intereses. Y también los políticos dejan hacer a los jueces en la medida que no me molestes, me permitas hacer lo que quiero y no te molesto cuando eventualmente cometes actos de corrupción. Ese es el matrimonio, ¿no? Esa es la organización, digamos, que afecta a los intereses de la sociedad. Y había un profesor, Claude Roxin, es muy conocido para los penalistas. Decía, finalmente, en este tipo de organizaciones, en este tipo de escenarios, bueno, la organización, esta gran organización de este matrimonio espurio entre los políticos y los juristas, es el instrumento del delito, es el mecanismo del delito, porque vamos a reemplazar los políticos, va a venir otro, vamos a reemplazar un juez, va a venir otro, pero el sistema se va a mantener, porque es el instrumento que finalmente sirve a sus intereses personales. Esa es la realidad nacional, y como decía bien Natalia, tiene que haber una vocación muy profunda de la clase política, porque finalmente la decisión está en ellos, de renovar, de cambiar este estado de situación, porque lo que hace es socavar las bases mismas de la democracia, de la confianza, ¿no? El contrato social, hay cosas incluso más profundas de las que se pueden hablar, pero que tienen que ver fundamentalmente con un desconocimiento de los intereses más genuinos de la gente, ¿no? ¿En qué estado está ahora en este momento la prevención de delitos penales en Bolivia? La prevención. La policía está diseñada conforme a la Constitución para hacer 3 funciones. La función preventiva, que es la que es más inmediata, que corresponde a su naturaleza, la función represiva y la función investigativa. La prevención de delitos está medianamente cubierta por la policía, porque la misma presencia de la policía en las calles, en las carreteras, hace que, por supuesto, la gente se inhiba de cometer delitos, incluso infracciones, ¿no? Pero esto, por supuesto, es insuficiente. La ONU establece que por lo menos debe haber un policía cada 300 habitantes, en cada país medianamente serio. Y en Bolivia tenemos un policía cada 700, 750 habitantes, lo cual es claramente insuficiente, ¿no? ¿O son muy eficientes? No, claramente. Claramente no, señor Pablo Osorio. Así es. Bueno, ahora, sobre las preguntas de qué debería cambiar en la estructura de justicia, justamente tú mencionabas que existe una falta de recursos públicos, ¿no? En realidad, o sea, no hay personas suficientes para atender la demanda que tenemos en nuestro país. Y eso es que siempre he charlado con muchos abogados y les preguntaba, pero ¿por qué no? ¿Por qué tampoco pueden ellos hacer las cosas bien, ¿no? Y tenía amigas fiscales o juezas que me decían, pucha, es que tenemos torres y torres y torres de casos y el tiempo no nos alcanza y somos muy pocos. Entonces, ¿tú crees que parte de reformar la estructura es poder tener como una organización más sólida en ese sentido? La asignación de mayores recursos económicos para contratar personal, para hacer infraestructura, para comprar tecnología, es muy importante la tecnología. Y el Código Penal también habría que actualizarlo. Te diría que ni tanto, porque el Código de Procedimiento Penal que tenemos desde el punto de vista de la presentación de las instituciones jurídicas es moderno. Lamentablemente, como te decía, hay mucha distancia respecto a la aplicación. Y la tecnología que decías. Pero caer en el defecto o en el simplismo de decir que porque nos faltan recursos, nos falta personal, es que cometemos actos de corrupción, es una injusticia. Yo creo que las respuestas principales a el cambio en el sistema de justicia penal tienen que ver con la voluntad y la probidad. Eso es lo central. O sea, lo que tú estás diciendo ahora es que necesitas jueces y fiscales que sean íntegros. Absolutamente. Porque ¿Y cómo se mide eso? Con cultura política, con cultura ciudadana, ¿no? Claro. Una cultura ciudadana, cultura política, también son muy importantes los medios de comunicación a la hora de fiscalizar, que eventualmente obliga a las autoridades a hacer pruebas, a ser justas, a actuar conforme a derecho, tanto para víctimas como para victimarios. Pero, insisto, sucede, porque hay muchos ejemplos
los vecinos de los países vecinos, que eventualmente se asigna más presupuesto, se compra más tecnología, se genera más infraestructura, pero los niveles de corrupción siguen. Claro, porque Entonces, es la gente, somos nosotros. Claro, es así. Cristian, Entonces tiene que ver mucho con la probidad y la ética de los funcionarios, ¿no? Cristian, tengo acá a alguien que ha estado spameando duro, pero creo que tiene una pregunta curiosa para hacerte. ¿Tú crees que desde tu punto de vista lo que Mariana Prado hizo en el caso Kushner estuvo mal o solo es un prejuicio de María Galindo? Yo pienso que estaba mal. ¿Por qué? Yo pienso que estaba mal porque ella era una autoridad pública. Ministra, ¿no? Ese tiempo. El hecho de llamarla a declarar en juicio por feminicidio, siendo que no tiene una vinculación ni directa o indirecta en relación al hecho, o sea, no qué va a aportar en relación al hecho, simplemente pasaba por presentarla a ella con el poder político que tenía en ese momento para mostrar un ejercicio de poder. Así lo vi yo. Bien. Cristian, tengo una pregunta del chat. Tiger Pyre dice, ¿por qué no se puede aplicar en Bolivia la pena capital o la cadena perpetua? Ay. Porque está prohibido por el la 20% muerto ahí. No, igual está prohibido por toda Claro, el mecanismo internacional, ¿no? Existen instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que prohíben a Bolivia, que obligan a Bolivia a solamente aplicar penas corporales para cualquier tipo de delitos. Perdón la ignorancia, pero ¿la justicia comunitaria está exenta de esto? No. O sea, lo hemos linchado porque es nuestras costumbres. No, ¿así? no. ¿No? Así siempre es la cosa. No, aquí sucede que se reconoce obviamente la justicia originaria indígena campesina, pero en los límites del respeto a los derechos humanos. Claro, ya, lo que muy pasa bien, es que pregunto esto muy y está bien bien que nos lo explique un experto, porque la gente debe ver como que en países como en Estados Unidos sí se suman las condenas, sí hay cadena perpetua y hay estados en los que sí hay pena capital. Entonces está bien que nos lo explique Cristian. No, es imposible, es imposible en Bolivia, no va a ocurrir jamás. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Sí. Pero de todas maneras, bueno, la sentencia de la pena de muerte ya es algo que creo que como especie humana Lo hemos superado. Lo hemos superado en Claro. Occidente, ¿no? Porque Sí. hay todavía países de Asia que En siguen. Estados no Unidos ocupa. todavía hay pena capital igual. No, Pero, pena de muerte en fíjate, Estados Unidos. Claro. Fíjate Sí, que varios ¿Cuáles? estados. En Sí, algunos varios estados. muchos, estados. pero ¿cuál es la vocación filosófica de que en Bolivia no exista la pena de muerte? Porque en Bolivia, según la Constitución, se cree que una persona se puede reeducar, reinsertar, finalmente resocializar. En cambio, los países que creen que la pena de muerte debe aplicarse sostienen que en el último momento, antes de la muerte, el sujeto se arrepiente. Pero es una forma de ver Sí. las cosas muy filosófica, ¿no? Sí, en Muy Estados duro. Unidos, en muchos Sí. estados hay todavía, por lo que decía Natalia, hay inyección letal, hay cámara de gas y silla eléctrica. Y bueno, justo el viernes estaba viendo en China que un famoso asesino llamado el asesino del Twitter, que contactaba a las personas por Twitter y después las mataba, lo ahorcaron públicamente, así como hace miles de años. Se ha cumplido el tiempo para esta entrevista, estuvo sí muy interesante, Qué quiero gusto agradecerle. tenerla. Sí. Gracias. De Muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias, a Cris. nuestro Bueno, invitado gracias. Cristian Muchas Sánchez, gracias. abogado penalista. Súper interesante todo lo que Gracias. conversamos. Lo Sí, esperamos gracias. en otra oportunidad. Ojalá pueda volver, Gracias, Cristian. gracias. Pop, desde todos los ángulos.